Reciban saludos del Ministerio Getsemaní. Es grato dirigirnos hacia ustedes, esperando que vuestra fe en Dios crezca y les ayude en el caminar del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Como ministerio, oramos para que esta palabra sea de mucha bendición. Oigamos la palabra en esta hora. Quiero invitarlos a que abran sus Biblias en el libro de Juan, capítulo 11. Juan, capítulo 11. Vamos a leer del versículo del 1 al 4. Del 1 al 4. Y déjeme decirle que ser cristiano es una honra. Ser hijo de Dios es un privilegio. Amén. Y tener el Evangelio es tener una promesa de vida eterna. Así que, por cualquier lado que usted le quiera ver, ustedes y yo somos bendecidos. Amén. Pero también usted debe de entender que el ser cristiano implica desarrollar una vida de carácter. Ojo. Carácter no es temperamento. ¿Estamos? Que usted esté enojado, que usted ahora está todo triste, que usted es bipolar, que usted acá. No, eso no es. Ese es temperamento. Carácter es parte de la esencia de tu persona. Lo que tú eres en sí como persona. Entonces, a veces venimos con prejuicios, con desórdenes emocionales, con espíritus torcidos, con almas sentimentales, que a veces nos cuesta aprender a sobrellevar lo que es la vida cristiana. Muchos de nosotros, sentimentalmente hablando, somos bastante débiles. Y el Señor quiere que usted aprenda a desarrollar un carácter, una firmeza. Dios quiere honrarlo, Dios quiere bendecirle. Pero también entendamos que mientras estemos en este cuerpo, van a venir circunstancias. Y esas circunstancias van a venir con vestidos de dolor, sufrimiento, humillación, enfermedad, a veces escasez, a veces dificultades emocionales o personales. Pero Dios quiere preparar tu vida para que tú tengas una fortaleza para saber enfrentar esas circunstancias. El mensaje de hoy se llama Frente al dolor. Vamos por favor, Juan 11 del 1 al 4. Dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo. Fue la que ungió al Señor con perfume y le ungió los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Versículo 4. ¿Todos? Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Vamos a orar. Padre, gracias en esta preciosa mañana. Y gracias por cada hermano, por cada hermana que está en tu templo con la intención y el deseo de adorar, de acercarse y bendecir tu nombre. Gracias porque tú eres un dulce refugio a nuestras vidas.
Honra la fe de cada uno de mis hermanos y mis hermanas, y que ellos reciban, Señor, bendición y fortaleza a través de tu Espíritu y a través de tu palabra. En el nombre tuyo lo pedimos así. Amén y amén. Puede tomar asiento. Cuando usted busca la palabra dolor en el diccionario de la Real Academia va a decir que es una sensación molesta y aflictiva de una parte del cuerpo por causa interna o externa. También dice el diccionario que dolor es un sentimiento de pena y congoja. Hay más de 8 definiciones, pero resumámoslo en 3. Hay dolores físicos. ¿Cuántos de ustedes se han golpeado y les ha dolido parte del cuerpo? ¿Cuántos de ustedes se han golpeado en la cabeza con algo y les ha quedado un bultito por allá, que en nuestro país le llaman chindondo? No sé de dónde salió esa palabra. Mira qué chindondo se te ha hecho en la cabeza. Ahora, hay dolores físicos, y es cierto. ¿A cuántos de ustedes alguna vez han estado enfermos físicamente y les ha dolido una parte del cuerpo? Creo que muchos. También hay dolores emocionales, que son dolores del alma o sentimientos. Y no es nada bonito cuando uno tiene un dolor emocional o del alma. Pero también hay un dolor espiritual, y es muchas veces por haber ofendido a Dios. Pero también dice la Escritura en Génesis 6 que le dolió en el corazón a Dios haber creado al hombre, porque los designios, los pensamientos, las acciones del ser humano solamente estaban inclinadas hacia el mal. Hay un dolor espiritual. Tarde o temprano, este sentimiento, sea físico, sea emocional o espiritual, va a llegar a nuestra vida. Y es ahí donde ustedes deben aprender a confiar en Dios y en sus promesas. He visto llegar a familias, he visto a personas cuando han llegado dolor emocional, sentimental, por algo muy difícil de afrontar. Y no es nada bonito tener un dolor del alma por las circunstancias que muchas veces nos toca atravesar. No es nada bonito. Recuerdo yo que un día lunes Dios habló a mi corazón y me dio una visión de mi hermano mayor. Él se llamaba Francisco, Álvaro Francisco. Y recuerdo que en visión lo vi a él riéndose, ocupado, afanado, agarrando unas cosas de una mesa. Y en la visión yo llegué a la casa de él. Y cuando él me vio se puso a reír. Y me hizo una broma. Y en esa visión Dios me dijo que fuera a hablar con mi hermano. Y me dijo, dile a Francisco que se acerque a mí, que se humille. Dile a él que se reconcilie. Entonces, cuando llegó la mañana, yo fui donde mi hermano. Y cuando yo llegué, él se puso a reír. La misma visión me hizo la broma. Cuando yo estuve hablando con él, le dije yo a mi hermano mayor,
mira, Fran, Dios puso esto en mi corazón y me dijo esto y esto. Entonces él se burló de mí y me dijo, estás loco, anda con esas locuras a otra parte. Y yo me sentí mal porque me rechazó. Me sentí triste porque me rechazó. Y entonces me despedí de él y le dije, Dios te bendiga. Date loco, me dijo. Bajé las gradas y me fui del apartamento de él. 2 días después, como a las 10 de la mañana, yo fui a evangelizar. Me subí a un bus, agarré un poco de tratados y fui a unas colonias como a unos 40 minutos de San Salvador. Cuando yo llegué a esas colonias, comencé a repartir tratados por las calles. Encontraba personas, les compartí el mensaje del Evangelio y les daba un tratado. Yo regresé como a las 12:30 donde vivía. Y cuando yo me bajo del bus, aquí es bus, allá es bus. Cuando yo me bajé del bus, encuentro a una cuñada, esposa de mi otro hermano, que estaba agarrando la puerta del apartamento de mi hermano Francisco. Y cuando yo la veo a ella desesperada, le digo, Silvia, ¿qué está haciendo aquí? Y me dice Silvia con los ojos llorosos, Josué, ¿no se ha dado cuenta? Me dijo. Yo le dije, ¿de qué? Mataron a su hermano. Le dieron 3 balazos, 1 acá y 2 acá. No puedo decir que él tuvo tiempo en ese momento de reconciliarse. Solamente Dios lo sabe. Cuando mi cuñada Silvia me dijo eso, hermanito lindo, yo me sentí que vino un bajón moral en mí. Las fuerzas se vinieron abajo y yo comencé a llorar. Minutos antes habían matado a mi hermano. No fue nada bonito. Ese día lo velamos. Al día siguiente, creo, a las 12 del día estábamos en el cementerio y yo estaba predicando a la par de la caja de mi hermano. Estaba con un pantalón café y una camisa beige, yo. Y mi cadera topaba con la caja de mi hermano. Y para mí era un dolor muy duro, muy difícil de afrontar. Días antes, Dios habló a mi corazón para llevar este mensaje a mi hermano. Me rechazó, me ignoró. 2 días después mataron a mi hermano. Y yo estaba predicando en el funeral de él y nos tocó enterrarlo. No fue nada bonito, no fue nada agradable. Después de ahí yo me fui a la casa y estuve llorando horas y horas sentado en la cama porque había un dolor tan fuerte en mí. ¿Qué hacemos nosotros frente al dolor? Tarde o temprano estaremos frente a este sentimiento, nos guste o no nos guste. Pero es ahí donde ustedes tienen que aprender a confiar en Dios, porque Dios es fiel. ¿Lo cree usted?
Dios es fiel. En el capítulo 11 de Juan nos habla de un personaje llamado Lázaro. Todos conocemos la historia. Ellos vivían en Betania. Era una familia muy acomodada, económicamente hablando. Lázaro vivía con sus dos hermanas, María y Marta. En el versículo 2 resalta un testimonio muy fuerte, que es un testimonio profético de María. Nos dice que María fue una mujer que ungió los pies de nuestro Señor Jesucristo con un perfume caro de nardo puro. Lo que esta mujer estaba haciendo era profético. Estaba ungiendo al Señor, ella sin saberlo, pero estaba ungiendo a Jesucristo para el día de su sepultura. Nadie lo pudo percibir, pero el Señor sí. Y Él dijo, donde se predique este evangelio, se hablará de ella como testimonio. Lo que ella hizo fue algo maravilloso para nuestro Señor Jesucristo. Versículo 3, ¿puede leerlo conmigo? Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, diga conmigo, Señor, dígalo, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. He aquí, el que amas está enfermo. Ellas le mandaron a decir al Señor el problema que ellas tenían. Había dolor en el corazón de María y Marta por el hecho que su hermano sanguíneo estaba postrado, estaba en cama, estaba enfermo. Estaba enfermo. Ellas le cuentan al Señor el problema sobre la enfermedad de su hermano. Ellas hacen algo. Ellas dejan que el Señor Jesucristo decida lo que va a hacer. Pero me gusta esa frase y yo quiero resaltarla una vez más. He aquí, el que amas está enfermo. Dígalo. Una segunda vez. El que amas está ¿qué? Enfermo. Diga conmigo, la palabra me está enseñando en esta mañana que Lázaro era muy amado por Dios. ¿Sí o no? Pero ¿cuál era la condición física de Lázaro? Enfermo. Enfermo. Ahora, Lázaro era un hombre amado por Dios. Y creo que hoy, bíblicamente, basado en las promesas, puedo decir lo mismo para muchos de ustedes. Aunque ustedes quizás no lo han entendido, pero ustedes son amados por Dios. Solo vea los amenes que dijeron. Es bonito sentirse amado. Es hermoso sentirse amado. No importando la circunstancia, no importando el dolor, no importando la enfermedad, no importando el problema que se esté atravesando, creo que podemos decir junto a la palabra que somos amados por Dios. Es hermoso saber que ustedes son amados por Dios. Si usted se atreve a creerlo, créalo,
porque esta declaración de fe puede cambiarle la vida. Cuando lo sobrenatural toca lo natural, sucede algo maravilloso. ¿Por qué cree que en varias ocasiones, cuando hubo dolor en padres por la enfermedad, por la muerte de sus hijos, por la enfermedad de sus seres amados, el Señor siempre dio una palabra diciendo: no temáis? Cuando el Señor suelta esa palabra, ese rema, lo sobrenatural está tocando lo natural del alma, del dolor de las personas, y es ahí donde el Señor viene y fortalece nuestras vidas. ¿Lo puede entender usted? ¿Puede entender que cuando lo sobrenatural toca lo natural, sucede algo maravilloso? Es hermoso. Es tremendo estar en angustia. Es tremendo moralmente tener un bajón emocional. Es tremendo estar en una depresión. Es tremendo no poder dormir por la aflicción, por el dolor, la preocupación de un X problema. Porque usted no sabe qué hacer, usted se siente impotente. Pero cuando lo sobrenatural de Dios viene y toca lo natural de tu corazón, de tu alma, de tus sentimientos, de tus emociones, algo sucede. Él te quita la carga y pone una serenidad. Pone una paz en tu corazón. No lo entiendes, no lo puedes explicar, pero algo de Dios ha sucedido en tu espíritu. Porque Dios es real. Dios es real. Diga conmigo, el amor de Dios es real. Una vez más. Lo puede gritar conmigo, el amor de Dios es real. Le damos un aplauso al Señor. Si el amor de Dios no fuera real, ustedes no estuvieran aquí. Si el amor de Dios no fuera real en mí, yo no estuviera aquí. Porque yo pasé incidentes de muerte estando pequeño, estando en mi adolescencia, estando en mi juventud. Yo pasé situaciones que estaba por segundos a morir. Me caí de un gran muro donde yo estaba sentado y me fui para atrás. Y mi cabeza se incrustó en un volcán de piedras. Mi cabeza. Porque no caí sentado, caí de cabeza. Se me abrió toda esta parte de acá. Y yo a los tantos minutos desperté con mi cabeza sangrando y mi rostro sangrando. Me toqué mi cabeza y estaba abierta. En mi ignorancia agarré tierra negra y me puse tierra negra para que se me tapara la sangre que me estaba saliendo. Me fui a la casa, no estaba mi mamá, no estaba nadie, y me fui a acostar con el gran tetunte de tierra negra. Y desperté hasta el día siguiente. Estuve a punto de morir, estando en el mar, bañándome. Estaba con otro compañero que se llama Waldir. Los dos estábamos jugando. El agua nos llegaba acá de las olas. Y estábamos jugando, de repente viene una ola grande y nos tumba a los dos, nos botó a los dos. Cuando las olas regresan, me agarra una corriente y cuando yo trato de pararme, no encuentro nada sólido. La corriente me lleva por debajo del agua a salir adelante de la reventazón. ¿Alguien entiende qué es la reventazón? Donde se rompen las olas, donde comienzan las olas y se rompen. Yo fui a dar allá. Cuando yo salgo del agua, cuando yo iba debajo del agua, haga de caso que vinieron unas imágenes a mi cabeza. Estaba a unos segunditos de morir ahogado. Yo salí
Y yo me estaba ahogando, había tragado mucha agua. Y yo gritaba y no había nadie. En ese momento, cuando mis fuerzas se fueron y dejé de patalear, no de nadar, aparecieron dos salvavidas y me agarraron. Y uno de ellos, cuando me agarraron, le dijo: no te muevas, porque hay una mancha de tiburones. A 6 pies de nosotros estaba pasando una mancha de tiburones. Si no hubiese muerto por ahogamiento, hubiese muerto por bocadillo de tiburones. Pero si no morí, no crea que es por campeón, sino por la misericordia de Dios. ¿Cuántos creemos que Dios es fiel? ¿Sabe por qué yo vivo? Por el amor de Dios. Y le puedo contar varias situaciones donde yo estuve a punto de morir, pero no morí por la misericordia de Dios. Cuando usted entiende que Dios le ama, eso puede cambiar la vida. Cuando lo sobrenatural de Dios toca lo natural, sucede algo maravilloso. Alguno dirá: pastor, ¿por qué dice usted que Dios me ama? Porque es una gran verdad. Él lo dice. Y si Dios lo dice, yo lo creo. Nosotros no hemos amado, sino que Él nos amó primero, dice la palabra. Él me amó a mí, aun estando yo en el vientre de mi madre, me amó. El versículo 4 dice: he aquí, el que amas, ¿está qué? Ahora, pregunta: ¿puede Dios amar aun cuando nuestra condición sea enfermedad? Sí. Dios puede amarle a usted en este momento donde muchos no tienen circunstancias, donde muchos todo les sonríe, donde muchos todos ven todo claro, pero no por el hecho de que todo le vaya bien quiera decir que Dios no le ama. Dios le ama. Pero aun si usted cayese en una circunstancia de dolor o enfermedad, téngalo por seguro que Dios le sigue amando. Dios le sigue amando como me ama a mí. Versículo 4. ¿Qué dice la palabra? Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria ¿de qué? De Dios. Diga conmigo: el Señor tenía un propósito para Lázaro. ¿Por qué el Señor permite circunstancias a nuestra vida, aún circunstancias de dolor? Porque Él tiene un propósito contigo. Él tiene un propósito contigo. El que un cristiano esté enfermo no quiere decir que Dios no le ama. Error. La Biblia dice que Dios le ama. Usted va a encontrar gente por ahí, un tanto legalista o leyista, que dicen que un cristiano no debe y no puede enfermarse. Y si se enferma, anda mal delante de Dios. Eso no es correcto. Si ustedes leen la vida de Eliseo enfermó. Si ustedes ven la vida de Pablo, Pablo enfermó. Muchos hombres de Dios enfermaron. Aún enfrentaron dolores emocionales. ¿No era un dolor emocional que había en el alma de Ana cuando iba al templo a llorar? Y donde el sacerdote le dijo: mujer, digiere tu vino, estás bien ebria, estás bien borracha. Y le dijo: Ana, no estoy borracha, hay amargura en mi alma. Ella llegó a la casa de Dios para desnudarse delante del Altísimo, para exponerle su dolor emocional, para exponerle su queja, y fue escuchada por Dios. Aún podemos atravesar frente a circunstancias, aún pasar por dolores emocionales. Y tenga
por seguro que Dios le ama, que Dios le ama. Algunos no han entendido esto. Dice que la enfermedad de Lázaro, que se convertiría días después en una muerte física, no era de muerte, era para glorificar el nombre de Dios. ¿Por qué a veces llegan humillaciones a nuestra vida? En nuestro razonamiento no lo entendemos, pero es para que el Señor sea glorificado. A veces el Señor tiene que pasarnos o permitir por situaciones bastante difíciles, pero es con la intención de que nuestros rostros vean al cielo y que es Dios quien honra, es Dios quien favorece, es Dios quien bendice. Es importante. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Diga conmigo, Dios me exhorta en esta mañana a no juzgar antes de tiempo. Cuando usted vea alguna circunstancia, cuando usted vea algún problema de X persona, de X hermano, cuando usted vea cierto dolor de cierta persona, de cierto hermano, tenga cuidado, no lo juzgue con una mala intención, porque usted no puede conocer ni ver los niveles más profundos del alma y del corazón de esa persona. El único que conoce lo más íntimo de nuestro corazón es Dios. Así que el Señor nos exhorta en esta mañana que si usted mira algo en mi hermano, situación, circunstancia, dolor, problema, X cosa, no lo juzgue con una mala intención. Vea lo que dice Eclesiastés, capítulo 9, versículo 1. Léalo bien, por favor. Dice, ciertamente he dado mi corazón a todas estas cosas, dice el proverbista, para declarar todo esto, que los justos y los sabios, ¿y qué más? Que los justos y los sabios y sus obras están en la mano ¿de quién? De Dios. Y luego dice, que sea amor o que sea odio, no lo saben los hombres. Todo está delante de ellos. A veces miraremos circunstancias en las personas. A veces miraremos que alguien llorará, pero yo no conozco el corazón de él o de ella. Yo no conozco lo que está sucediendo dentro de ella. Si es amor o es odio, no sé lo que está pasando. No sé realmente lo que está en su alma, no lo sé. El único que lo sabe es Dios. Que sea amor o que sea odio, no lo saben los hombres. Todo está delante de ellos. Pero está diciendo Dios, ciertamente he dado mi corazón a todas estas cosas, para declarar todo esto, que los justos y los sabios y sus obras están en la mano de Dios. Que sea amor o que sea odio, no lo saben los hombres. Yo tengo un límite. Amén. Yo tengo un límite. Y yo no puedo pasar de ahí. Yo no entenderé por qué hay ciertas personas que han recibido mucha gracia de parte de Dios. Y a los días los veo con actitudes indiferentes hacia Dios. Yo no sé lo que está pasando en su corazón o en su cabeza, no lo sé, solo Dios lo sabe. Lo que me resta a mí es orar por él y pedirle al Señor misericordia para esa persona. No sé lo que está pasando en su corazón,
Pero quiero decirles que si alguien está pasando una crisis, si alguien está pasando un dolor, no lo juzgue. Ni diga, le pasa eso por sinvergüenza, le pasa eso por malacate, le pasa eso porque se ha alejado de Dios. Usted no lo sabe. Como también podemos juzgar, a ese le va bien y Dios lo ha bendecido porque ese anda bien delante de Dios. Diga conmigo, las apariencias engañan. Usted puede ver a una persona bien vestida, bien elegante, chaineada, encorbatada, perfumada, pero moralmente en la ruina. Por eso no adelantemos juicio. Ahora, en el versículo de Juan, el Señor dijo que la enfermedad no era para muerte, sino para la gloria de Dios. Diga conmigo, en voz alta. La voluntad de Dios está por encima de mis sentimientos y mis caprichos. Una vez más. A veces nosotros nos dejamos guiar por sentimientos. Y esos sentimientos a veces nos vuelven un tanto caprichosos. Porque si le pedimos a Dios algo y Dios no contesta, a veces nos comportamos muy caprichosos, a veces nos enojamos, a veces nos molestamos, a veces nos ofendemos, porque Dios no ha respondido a nuestra oración. La voluntad de Dios está por encima de nuestros sentimientos y de nuestros caprichos. La palabra dice que Dios amaba a Lázaro, aún estando enfermo. Y más adelante la palabra nos muestra que el Señor Jesucristo permitió que Lázaro muriera. Ahora, algunos dirán, es injusto. Es injusto. No es aceptable. ¿Por qué el Señor no llegó? ¿Por qué no fue y sanó a Lázaro? ¿Por qué no lo levantó de la cama? ¿Por qué no consoló en su momento a María y Marta? La palabra dice que estando él fuera de la aldea, se quedó ahí 2 días más. 2 días más. Diga conmigo, Jesús no dependía de sentimentalismos ni de emociones. Diga conmigo, Jesús dependía de la voluntad de Dios. Ojo, muy diferente. Él estaba en la plena voluntad de Dios. Y la plena voluntad de Dios le estaba ministrando a la humanidad de Jesús que algo iba a suceder con la vida de Lázaro. Aún si en lo natural Lázaro muriera. Pero Dios tenía un propósito con Lázaro. Por eso el Señor dijo, esta enfermedad no es para muerte, es para la gloria ¿de quién? De Dios. A veces no entendemos los problemas, a veces no entendemos el dolor, renegamos, hacemos berrinche, nos quejamos, gritamos, ofendemos, cuestionamos y hacemos un montón de pataleos porque no estamos conformes con lo que está sucediendo en nuestra vida, mas no entendemos la voluntad de Dios. Si Jesús se hubiese dejado llevar por sentimentalismos, ¿qué cree que hubiera dicho cuando Marta y María le mandaron a decir al que amas está enfermo? ¿Qué hubiera hecho? ¿Qué hubiera hecho? Salir corriendo a ver a la casa de Lázaro. ¿Qué hacemos nosotros cuando algo ha sucedido? ¿Qué hacemos? Rápido vamos. Jesús no dependía de sentimentalismos. Él dependía de la soberana voluntad de Dios, del Padre. Él tenía esa bendición, él tenía esa administración. Y nos enseña que la voluntad de Dios está por encima de nuestros sentimientos y nuestros caprichos. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué permitiste que a mi esposo lo deportaran y se lo llevaran para Tijuana?
Hay mujeres que gritan y hasta se agarran del pelo, cuestionando y reclamándole a Dios porque su esposo fue deportado. Personas que no logran entender que es necesario tener una firmeza, tener un carácter. Es necesario. No sé cuántos estamos aprendiendo. Amén. El Señor nos muestra por la palabra que amaba a Lázaro estando enfermo y aún cuando Lázaro murió, aún muerto, el Señor seguía amando a Lázaro. Diga conmigo una gran lección. Hayan problemas o haya dolor, el Señor sigue amándonos. O todo vaya bien, Él sigue amándonos. ¿Lo cree? Mire su vida, por favor. Yo no sé cuántos se sienten amados por Dios. ¿Cuántos han pasado por momentos de muerte? ¿Y cuántos pueden decirle al Señor, gracias a ti estoy vivo? Gracias a ti hoy estoy escuchando un buen sermón que está fortaleciendo mi espíritu. Fíjese qué hermoso. En alegría o en dolor, en salud o en enfermedad, prosperidad o escasez, en lo que la vida da o en lo que la vida quita, Dios sigue amándonos. Dios sigue amándonos. Diga conmigo, cualquier circunstancia de esta vida es temporal. Diga conmigo, Jesucristo tiene para mí una vida mejor. Y en esa eternidad, Él dice que enjugará nuestras lágrimas. Él dice que quitará todo dolor. Y yo lo creo. ¿Lo cree usted? Diga conmigo, no puedo impedir que Dios me ame. Usted no puede impedir que Dios le ame. Dios le ama. Aún en medio de cualquier circunstancia, Dios sigue amándole. Ahora, quizás usted no entienda el por qué ciertas cosas en la vida. Y se vale preguntar. Se vale preguntar. Aunque no comprendamos por qué sucede esto. O por qué Dios permitió esto. Aunque no entendamos en su totalidad la circunstancia, el dolor, el problema o la crisis, se vale preguntar. Pero usted debe de saber que no puede impedir que Dios lo ame. No ponga obstáculos al amor de Dios. Deje que Dios le ame. El amor de Dios es una realidad. Lo dije al inicio. Lo vuelvo a repetir, el amor de Dios es una realidad. Y en base a ese amor, ustedes y yo podemos venir confiadamente ante Él, postrarnos ante Él y entregarle todo dolor, entregarle todo problema, entregarle toda circunstancia, entregarle toda situación desnuda y entregarle todo a Él. Y eso es en base al amor de Dios. Dispongamos nuestro corazón. Entréguele todo lo que hay en su vida. El Señor te está diciendo, yo quiero ayudarte a llevar esa carga porque te amo. Y si Él dice en Mateo 11, del 28 al 30, que Él está dispuesto a quitarnos esa carga, a que le entreguemos todo a Él, la pregunta es, ¿por qué ustedes siguen cargando? Entonces, ¿por qué ustedes siguen odiando? ¿Por qué pueden ustedes o quieren seguir llevando esa carga que no pueden llevar? Diga conmigo, debo aprender a confiar en Dios. Aún frente al valle de lágrimas, aún frente al dolor, debo aprender a confiar en Dios. Amén.
Vea por favor el Salmo 37:5 en la versión 60 y luego en la versión del lenguaje actual. ¿Lo lee en voz alta? ¿Qué dice el Señor ahí para ustedes y para mí? Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. Y luego, ¿qué dice? Y Él hará. Pero mire lo que dice, encomienda a Jehová tu camino. Encomienda al Señor lo que llevas en la vida, en tu proceder, en tu caminar, en tu vivir. Confía en Él y Él hará. Mire lo que dice en el lenguaje actual. En voz alta, por favor. Pon tu vida en sus manos. Confía plenamente en Él. Y Él actuará en tu favor. ¿Cuánto lo creemos? ¿Cuánto le damos una ofrenda de palmas a nuestro Señor? Diga conmigo, debo aprender a confiar en Dios. Amén. Aún estando en el valle de lágrimas, aún estando frente al dolor, ustedes deben aprender a confiar en el Señor. Porque el amor de Dios es real. Usted no puede impedir que Dios le ame. Deje que Dios le ame. El versículo 3 de Juan 11, ¿qué dice? Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas. ¿El qué? El que amas. ¿El qué? El que amas. Aún Lázaro estando enfermo, el Señor lo amaba. Aún Lázaro murió y el Señor lo seguía amando. Aún en este momento, que quizás en algunos todo le va bien, el Señor te ama. Y si te toca enfrentar cualquier circunstancia, debes de entender que el Señor te sigue amando. No impidas que Dios te ame. No pongas obstáculos al amor de Dios. Deja que el Señor te ame. El que tenga oídos para oír, que oiga. El mensaje de la palabra de Dios ha terminado. Dios te ama tanto que lo demuestra por medio de su Hijo Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:9. Si usted desea aceptar el regalo de Jesús y ser un hijo de Dios, repita conmigo esta oración en este momento. Señor Jesús, te necesito y reconozco que soy un pecador. He hecho lo malo delante de ti. Me arrepiento de mis pecados. Gracias por morir en la cruz para pagar por mis pecados. Yo confieso que tú eres Dios. Te pido perdón por mis pecados y te recibo como mi Señor y Salvador. Gracias por darme el regalo de vida eterna. Gracias, Jesús. Amén. Ahora que usted hizo esta oración de fe, ya eres parte de la familia de Dios. Le invitamos que se congregue en una iglesia cristiana y estudie la palabra de Dios. Felicidades y bendiciones de parte de su iglesia Getsemaní.